Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, participar y por aguantar hasta esta hora. Bien, yo le voy a presentar un poquito de todo. Ese es el título que engloba varias cosas. Vamos a hablar un poco de cómo posicionarnos hacia el invierno que se avecina, poniéndole algún número económico a algunas cosas que hemos visto, como alguna suplementación, pero también vamos a tratar algunas cosas como, bueno, ver un poco lo que pasó hacia atrás, el tema de la sequía, algunas alternativas que pudieron haberse tomado, y algunas cosas que no son tan de la investigación, como algunas opciones de negocio que se podían haber hecho en función de una sequía que se presentaba, ¿no? Así que va a ser un poco de todo. Muchas de las cosas, por suerte, ya se dijeron y se van a reforzar los conceptos. Creo que todas las crisis generan perjuicio, ¿no? Las sequías, pero también los inviernos son una especie de pequeña crisis que son más conocidas, pero a veces no estamos del todo preparados. Y lo importante es que, bueno, de lo que pasa tenemos que buscar la manera de prevenir, adaptarnos mejor, manejar mejor y sobre todo aprender de las crisis para reducir al mínimo este perjuicio, ¿verdad? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer hoy, y por eso estamos acá, sobre todo ustedes, capaz que nosotros vamos a hablar alguna cosa más, es reducir la demanda de alimentos más escasos, que es el pasto de campo natural, y aguantar hasta una época más favorable. Ese hombre que está saltando ahí, salto largo, que para algunos va a ser más largo que otro, desgraciadamente. Pero bueno, es eso, ¿no? Poder pasar de acá, que en algunos casos tampoco, hay mucho más pastito, pero por esa etapa tan crítica, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, y esto va a ser un poco la línea de lo que vamos a estar viendo, las alternativas para ajustar el consumo del ganado a la comida disponible, bueno, pasan en parte por sacar animales, ¿tá? Donde lo que tenemos es que la comida, al sacar animales, la comida se distribuye entre menos animales, y ahí está la venta, obviamente, como la gran alternativa, y pastoreo, que a veces, evidentemente, la sequía o en el momento de crisis es complicado. Después también otra opción es reducir los requerimientos, ¿no? Que lo que hacemos es que la comida la utilizamos mejor, más eficientemente, en procesos más eficientes. Típico caso de lo que es el destete. El puntero se ve ahí porque después para alguna gráfica es importante, pero... O también ajustar algunas metas de ganancia, por ejemplo, que tenemos y decir, bueno, vamos a bajar un poquito la mira para evitar que se consuma tanto con ganancias más moderadas. Y también la otra opción es incorporar comida extra, que implica traer comida de fuera y así evitar sacar animales, porque puede haber muchas razones para no sacar animales. Y eso también lo vamos a ver, ración, fardos, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la reducción de la carga, la manera más simple de enfrentar una sequía y, en definitiva, también el invierno, ¿tá? Es decir, adecuar el sistema a una crisis forrajera que se prevé como el invierno o que se presupone como una sequía o que se presentó y tengo que hacerlo. Y ahí es importante esas diferencias también, ¿no? Acá hay un mapa que es del año de julio del 2022, donde se ve lo que son la carga real en unidad ganadera por hectárea de las distintas seccionales policiales, ¿no? Los colores acá se ven más o menos, pero bueno, este es el rojo, donde estamos en más de 1,1 unidades ganaderas. ¿Tá? No hay tanto en Artigas, pero hay algunas. Pero 0,9 a 1,1 es muy alto, que son estos naranjas. Incluso el amarillo de 0,7 a 0,9 para julio es una carga bastante alta, ¿no? Ahí apenas vemos algunas seccionales que están en 0,6 a 0,7. Que después vamos a hablar de la carga segura, que es un concepto del plan, que es lo que debería, en la mayoría de las situaciones de ese tipo de campo, estar. Y ahí, bueno, simplemente un ejercicio de decir, bueno, pero capaz que acá hay muchas seccionales policiales que tienen mucho mejoramiento, o praderas, y en realidad esta carga es un poco mentirosa, porque si yo digo que acá está en rojo, pero si acá hay 40% de mejoramiento, capaz que no está mal esa carga. Entonces lo que hicimos fue, agarramos praderas y verdeo, lo multiplicamos por 3, asumiendo que equivale una pradera o un verdeo a 3 hectáreas de campo, por ponerle algo, y las de mejoramiento por 2. Y ahí esa es la superficie que usamos para calcular la carga. Y bueno, mejora un poquito, pero todavía queda mucho en rojo, ¿no? O sea, un poco está. El mensaje es que
a veces este momento, por ejemplo, era el invierno, que ya de por sí es una crisis, y bueno, acá también ya había, se venía de alguna sequía anterior, de primavera, y también ya habían pronósticos de una situación complicada, que bueno, este es el último dato que tenemos, entonces no sabemos, capaz que después se bajó mucho la carga o no, pero eso no lo sabemos. Bueno, entonces muchas veces lo que decimos, bueno, estamos saliendo de la cancha con 9, ¿no? O sea, ya arrancando el invierno, una situación complicada y con perspectivas de sequía en una situación complicada, ¿no? Y es importante el concepto de decir, bueno, las sequías, el niño, la niña, son eventos cíclicos que van a volver a ocurrir. Y por eso un poco esto, no es no decir tenía que haber hecho tal cosa, es un poco para aprender y para volver a ver un poco lo que aconteció, cómo salimos parados y tratar de ajustar cosas en futuras crisis que desgraciadamente van a venir. Y los inviernos también, ¿verdad? Siguiendo un poquito para entrar un poquito, seguir un poquito con este tema, esto es lo que son los datos que hablaban hoy de Elvio, Berreta y Bemaja del 98, un estudio muy extenso que hubo en Glencoe de la producción de campo natural de basalto. Y esto es haciendo un campo natural promediado de superficial rojo 1/3, superficial negro 1/3 y profundo 1/3. ¿Cuáles serían las productividades a lo largo de estos años que se hizo el estudio, del 80 al 94, ¿no? Y podemos ver lo que es la heterogeneidad de la producción del campo, ¿no? Acá tenemos las sequías, esperemos que nunca pase algo similar por cómo fue que se dio esta sequía, ¿no? Esto sí que fue triste. Y bueno, hay años que realmente supera los 5.000 kilos de producción de forraje. Entonces, acá hay un ejercicio de hacer, bueno, esta variabilidad en la producción del campo natural. Si yo digo, bueno, con esta variabilidad que tengo, yo, aunque sea en promedio, ¿qué sistema de producción, un sistema de cría debería yo tener? Y esto usando modelo de simulación ganadero, para un campo de 1.000 hectáreas que tiene estas condiciones, ¿no? 33% de basalto profundo, 33% superficial negro y 33% superficial rojo, 100% campo natural, que se entorna a los 2 años, con un 68% de destete y venta de vaca invernada a los precios actuales. Lo que yo debería tener es un sistema que tiene 550 vacas de cría, una carga de 0,68 unidades ganaderas, y eso me produce 91 kilos de peso vivo por hectárea por año y me da un margen neto de $65. Podrá ser un poco más, un poco menos, pero lo importante es la referencia. Esto es el promedio, ¿verdad? Entonces, yo tengo también, voy a mostrar lo que es el peor de 5 años de toda esta serie, o sea, de esta serie no, en realidad, de haciendo la distribución, una distribución de la producción de campo natural ajustada a estos datos que se calcularon. En el peor de cada 5 años, yo debería tener una situación donde si yo armo un sistema de producción que debería convivir con esa situación del peor de cada 5 años, sería un sistema que tendría que tener 362 vacas de cría, una dotación de 0,45, una producción de 60 kilos y un ingreso de $20. ¿Está? Con los mismos indicadores para simplificar, pero esa es la carga que debería tener si yo me enfrento a esa situación. En el caso de ser el peor de 10 años, ¿está? Un año extremo, bueno, esta es la carga de 0,38, 51 y margen neto negativo. En el caso de tener, para el otro lado, de esta serie, el mejor de 5 años, de cada 5 años el mejor, podría elevar a 737. Vean ustedes las variaciones de lo que es mi sistema de producción ajustado a esa realidad. 0,92 unidades ganaderas, 122 kilos de carne, 111 de ingreso. Y en el caso del otro, casi 800 vacas de cría, una unidad ganadera, 130 kilos de carne y $124. Ahora, bueno, el mensaje es que, bueno, cada uno sabe si anda por acá, si para el promedio, para su situación andaría por acá. Yo creo que viendo el mapa ese, lo que quería dejar como mensaje es que nosotros estamos en general viendo lo que es la carga que se tiene, estamos preparados para este tipo de años. Estamos en una situación ajustada a un año bueno, pero en un año promedio y en años malos, lo que estamos haciendo es producir menos, ¿tá? Porque vamos a estar sobrepasados de carga, producir menos y tener menos ingresos. Esa es la realidad. Eso es lo que dice esta simulación, donde realmente estamos bastante lejos de este valor, que es el que optimiza
los recursos forrajeros para producir estos 90 kilos de carne y estos 65 dólares de ingreso. Entonces, estamos en una situación donde lo que estamos a la espera es de un año bueno, pero eso no debería ser así. Es mucho más fácil, además, si estamos un poco por abajo de la carga, subirla o es mucho menos perjudicial si el año viene mejor de lo que pienso que tener que enfrentar una sequía, una situación de crisis sobrepasado de carga. Bien, entonces este esquema era para el invierno, pero también para el tema de la sequía, que fue una de las más intensas que ha habido, es cierto, pero también una de las más anunciadas, porque los pronósticos meteorológicos tienen mucho mayor precisión y se sabía bastante de esta sequía. Entonces, es similar entonces a lo que podía, al otro esquema, o sea, del invierno a primavera, ¿cómo hago yo para tratar de saltar y llegar al otoño con el menor perjuicio posible, ¿no? Y bueno, ahí seguimos con el tema de la opción de sacar animales. Vamos a ver algunas alternativas de negocio que podían haber sido. Y esto no es para decir, bueno, tenía que haber hecho tal cosa o no tenía que haber hecho tal cosa. Es porque es un ejercicio interesante ver en función de cómo fueron los precios, de lo que pasó, qué se podía haber hecho, cómo hubiera resultado. Y como decíamos, ante situaciones a futuro se puede sacar alguna conclusión, alguna reflexión de ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué pasó cuando se empezó a hablar de la sequía? Incluso antes fue este tema. Pero en agosto, por ejemplo, los precios de agosto eran realmente muy buenos. Acá están terneras, vaquillonas de 200 y más de 200 kilos, y acá son vacas de cría preñadas y piezas de cría, ¿no? Entonces hubo una caída importante y luego se estabilizó bastante. Entonces, ¿qué alternativa de negocios que pudieron haber sido, obviamente con el diario del lunes, sabiendo lo que pasó, cómo hubieran resultado? Entonces, si yo hubiera sido precavido, le hubiera creído los pronósticos, y esto no es lo que digo que debe haber sido, pero porque a veces uno, digo, tampoco por el primer pronóstico puede ir a vender todo el ganado, ni mucho menos, pero si hubiera sido esa situación, decir, bueno, realmente se viene una sequía, vamos a aprovechar los momentos de buen precio, como es la primavera, y vamos a vender alguna categoría para después reponerla más adelante en otoño o sobre el invierno, porque yo afloje carga. Y acá hay otra cantidad de consideraciones que tampoco, obviamente, muchos productores que tienen un mejoramiento genético atrás, que no se van a desprender de ganado de cría, así como así, y una cantidad de situaciones, pero es simplemente un ejercicio. Entonces, si hubiéramos vendido una ternera de 170 kilos en ese momento, con 7,5 gastos de venta y compra con 3% de gasto de comisiones, vender una ternera en agosto para comprar una vaquillona de 220 kilos en junio a 414 dólares, podría haber sido una opción, bajar carga por ese lado. Podríamos haber vendido vaquillones en torar, en ese momento a 595 dólares, y comprar una vaquillona o vaca preñada, ahora en la entrada de invierno, en este mes, 682 dólares. Esto no hubiera resultado tan conveniente. Podríamos haber vendido la misma vaquillona en torar, pero comprar piezas de cría, 741 dólares, ¿no? Esto es vaca más ternero. Y, bueno, vender vacas preñadas y comprar una vaca preñada en este momento, hubiera sido de los mejores negocios. Acá están los márgenes de cada una de esas actividades, o sea, el resultado simplemente el valor de venta menos el de compra, y yo hubiera ganado 48 dólares acá, vendiendo la ternera y comprando una vaquillona. Acá hubiera perdido 87 dólares, acá hubiera perdido 146, perdido entre comillas, ¿no? Porque acá hubiera quedado con una pieza de cría, con 2 vacas y ternero, ¿verdad? O sea que acá tengo un ternero, tengo la vaca, pero tengo además un ternero y con un valor de 146 dólares negativo, digamos. Y en el caso de la vaca preñada realmente fue un negocio que podría haber sido muy bueno, porque realmente el valor era muy, muy bueno. Ahora, ustedes dicen, ¿lo ven así esto? Bueno, perdí plata. Primero, toda estrategia tiene sus costos, o sea, suplementar tiene su costo. Esto también es una estrategia que puede tener un costo o no. En este caso puede ser un negocio positivo o negativo. En algunos casos incluso fue positivo, ¿no? Acá o allá. Pero además acá lo que nos falta es decir, bueno, pero el pasto que yo me ahorré de agosto a mayo del 2023 o junio, son 9 meses de pasto que me ahorré, que ese animal no comió, ¿no? ¿Cuánto vale ese pasto? Y es muy difícil ponerle valor a ese pasto porque
sobre todo en una crisis, en una seca, ese pasto vale mucha plata. Imagínense usted lo que hubiera valido un campo empastado para arrendar. Pero bueno, lo más simple es decir, bueno, si la renta de un campo vale 65, 70 dólares, me produce tantos kilos de forraje, entonces el kilo de pasto vale 0,35 centavos, algo así. Y bueno, entonces ahí le ponemos como un valor que yo me ahorré. Acá me ahorré 40 dólares de pasto por tener 9 meses, por vaciar el campo de esa categoría durante 9 meses. Acá 64, acá otros 64 y acá 92 dólares. ¿Tá? A los que hay que sumarle a este otro beneficio. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es un poco una visión de un negocio de alguien muy previsor que hubiera dicho yo, la veo fea, voy a tomar medidas y bajar la carga drásticamente. Bueno, después, claro, muchos se asustaron cuando la seca estaba instalada, pongámosle en noviembre, ¿no? Por ejemplo, por acá, en diciembre, ¿tá? Y ahí dijeron, bueno, yo voy a vender algo. Entonces ahí, bueno, ¿qué pasó? Los precios ya habían bajado, ya no era lo mismo. Entonces, si yo hubiera vendido en diciembre, por ejemplo, una ternera que ya tenía 190 kilos, para comprarla ahora con 220, ¿tá? Ahí ya recibía 355 y tenía que comprar 414, y una vaquillona en torar de 300 kilos, 515 dólares, para comprar una vaca preñada o una pieza de cría. Ahí ya los resultados son más negativos. ¿Tá? Igualmente recuerden que, bueno, ese es el costo que yo pagué por hacer esa transacción y liberar el campo para otras categorías. 59, 166 y 225. Si le pongo los costos de digamos, el beneficio del pasto que me ahorro, esto se reduce un poco los valores, pero siguen siendo negativos. Bien, entonces, simplemente para mostrar dos momentos, ¿tá? Una caída de precios, que ahora vamos a ver si eso fue tan raro, o sea, si eso es posible tomarlo como regla y realmente los precios se mueven así, ese valor tan alto en agosto y después cae en diciembre o cae hacia diciembre. Vamos a ver si eso puede ser repetible de alguna manera. Pero antes quería mostrarle, por ejemplo, un caso de comparación con lo que estamos planteando. Por ejemplo, si yo en el caso que le mostré, vender ternera de 190 kilos en diciembre y comprar vaquillona de 200 kilos hoy, el caso alternativo podría haber sido suplementar las terneras con afrechillo de arroz para asegurar una vaquillona de 220 kilos hoy. O sea, en lugar de venderla, suplementarla y generar yo mismo esa vaquillona dándole de comer. Y bueno, los supuestos ahí están. Periodo de suplementación del 1 de enero al 31 de marzo, 3 meses, 0,8% del peso vivo, 1,6 kilos por día, 143 kilos en total, ganancia de 170 gramos, un costo de afrechillo de 280 dólares la tonelada y un costo total de 40 dólares, donde por simplicidad no incluimos gastos de mano de obra ni operativos. Entonces ahí tenemos 40 dólares de costo. Y bueno, esto simplemente para comparar, era similar a... Perdón. Para atrás. Vean ustedes, era bastante similar, 60 menos 23 da 40 y algo de dólares. ¿Tá? Pero bueno, acá hay que tener en cuenta, yo cuando saco animales, digamos, estoy distribuyendo ese pasto en otras categorías, ¿tá? Mientras que la suplementación lo que tiene es que yo suplemento la categoría que le estoy dando de comer y no tengo un impacto en otros animales dentro de mi predio, ¿no? Bien, y viendo un poquito las tendencias de los precios, eso que mostré, ¿qué podemos esperar? Porque ahora viene el planteo para adelante, ¿qué hacer ahora? ¿Es esperable que se repitan las variaciones de precios del pasado? Acá podemos ver lo que son en el periodo del 2006 al 2023, ¿tá? Un periodo bastante extenso, cómo son la distribución de los precios a lo largo del año, ¿no? En casi todo tenemos los máximos en agosto, septiembre, ¿tá? Ternera 140 kilos, vaquillona, vacas preñadas, pieza de cría. Algunas no son tan claras como acá, por ejemplo, acá es más alto las piezas de cría por ahí en el momento de los destetes, ¿tá? Y acá son bastante más planos, no es tan marcada la estacionalidad. Pero sí hay una tendencia que, por ejemplo, en agosto, septiembre son bastante altos los precios y en muchas categorías también tienen ese piquito, como la ternera o la vaquillona en el otoño. Entonces,
Bien, los precios son relativamente más altos a fin de invierno, inicio de primavera y mínimos en otoño, eso en general. Y bueno, entonces como resumen de esto, ante pronóstico de sequía estival, ¿tá? La venta de animales a principio de primavera para posterior compra en otoño es una estrategia relativamente segura, ¿no? O sea, hay que planear, planificar, decidirse a tomar esa decisión de vender a la primavera, donde en realidad va a contrapelo de lo que todos como productores hacemos, que es decir, en primavera le meto kilos y kilos baratos, pero evidentemente esto depende de la situación, pero si estamos con una carga relativamente alta y hay pronóstico de sequía, puede ser más favorable hacer esto que esperar a que pase la primavera, donde yo me como ese pasto y quedo bastante, digamos, flojo de alimento para el verano, que se viene más complicado, ¿no? Y bueno, lo que sí es seguro hoy en día son los pronósticos de sequía, entonces por ahí es importante, esto puede ser una alternativa. Entonces, pensando en el invierno, que ojalá no veamos demasiadas estampas como esta, ¿cómo planificar una recuperación de stock a aquellos que redujeron la carga en forma importante, los que lograron hacerlo? Si las condiciones son favorables, o sea, aquellos que bajaron carga, si las condiciones son favorables con una baja carga, un invierno benigno, el otoño ya fue benigno, si el invierno es benigno, como decía Adrián en su pronóstico también, y si logramos acumular algo de forraje, sería interesante adelantarse a agosto en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque vimos que en agosto son los precios máximos. Mucha gente dice, bueno, ¿yo cuándo voy a comprar de vuelta ganado? En agosto va a estar seguramente on fire, como decimos. Ante un pronóstico de Niño que afecta a la primavera y verano, esto es lo importante, es de esperar una probable subida de precios a la entrada de la primavera. Entonces, ¿podría ser buen negocio adelantarse un más y suplementar? No sé si vieron la gráfica, pero más o menos hasta julio más o menos se mantiene, ahí empieza a subir. Entonces, bueno, si en vez de en agosto yo compro, en vez de agosto o septiembre, compro en junio o julio, porque es la situación esta, ¿verdad? Si tengo forrajes y es otra situación de muchos productores, me descargué mucho. Entonces, bueno, ahí podemos ver una opción siguiendo las tendencias esas estacionales que le marqué. Por ejemplo, para una ternera 170 kilos, en julio debería andar valiendo el mes que viene $380 y si yo esperara a septiembre valdría unos $400 según las tendencias. Las tendencias son promedio. Quizá esta primavera sea una primavera especial donde el pronóstico de Niño, haga que, bueno, que haya más demanda y pueda subir un poco este valor. Pero según las tendencias anteriores, es esto. Entonces, yo por esperar 2 meses más, tendría una diferencia de $20. En el caso de una vaquillona de 250 kilos, en julio valdría 476 y en septiembre $507. Ahí hay $31 de diferencia. Una vaca preñada, en función de las tendencias, nuevamente 760, 775, apenas son $15 de diferencia, y en una pieza de cría son $6, aunque bueno, vaca y ternero sería 12, ¿no? Entonces, bueno, esta es la opción de decir, bueno, yo con 2 meses de darle a frechillo para mantenimiento a esta ternera, gastaría $20. O sea que no hay mucho beneficio en este caso. ¿Tá? Ahora, esto capaz que es más seguro que esto, porque no sabemos si en primavera no va a valer bastante más esta ternera. Pero, en principio, no hay diferencia por ese lado. Tampoco hay diferencia en la vaquillona, casi lo mismo. Ya en la vaca preñada ni que hablar, porque una vaca es un animal adulto, donde suplementarla me lleva mucho más gasto y no justifica la diferencia. Y bueno, acá no pusimos opción porque suplementar una pieza de cría, bueno, no sé qué tamaño podría tener el ternero, etc. Pero bueno, esto es un poco un ejercicio también. Bien, dejamos un poco esa parte de lo que son la venta de animales, pasamos a esto de incorporar comida extra en el sistema. Y bueno, acá algunos datos económicos de lo que puede ser experimentos como los que presentó Fabio, o que algunos presentó Pablo también. Suplementación de terneros de 150 kilos sobre campo natural con baja disponibilidad, que es el ejemplo que pusimos este año porque parece que es lo más probable. Con un testigo sobre campo pelado, como dice ahí, que pierde 150 gramos. Un campo natural con afrechillo de rosa al 0,8% con una respuesta baja en el cual me ganan
100 gramos, una respuesta media de 170 y una respuesta alta de 250, que me dan una eficiencia de conversión que andan entre 5, 4 y 3,5 como muy buena, que a veces cuando tenemos el testigo que pierde realmente bastante peso se dan estas eficiencias muy buenas, ¿no? El costo del suplemento anda en $35, acá hay un costo de mano de obra y gasoil. El costo por animal suplementado anda en $40 más o menos. Y bueno, el margen bruto del testigo, si no hago nada, pierdo $48, 43, 32 y 20. O sea que respecto al testigo, yo acá estaría ganando $5, $16 respecto al testigo y $28 respecto al testigo. Así que esto más o menos es lo que podría estar esperando de una suplementación sobre terneros o terneras, ¿tá? Para poder pasar el invierno. Ahora, la pregunta es que, bueno, suplementar implica desembolsar plata, ¿no? Recuerden siempre lo que yo les dije al principio, las crisis, por algún lado vamos a perder algo, pero bueno, esto es plata, digamos, desembolso monetario. La pregunta es si podemos evitar suplementar y esperar un desempeño aceptable consumiendo únicamente el crecimiento invernal del campo natural. Hoy Fabio lo mencionaba, yo les mostré las gráficas, estamos hablando de 6, si el invierno es benigno capaz que son 7 kilos de materia seca por día en invierno. ¿Esto es posible alimentar un ternero? Acá están los crecimientos de todos estos años, año por año, y bueno, el promedio son 6 kilos por día de esta serie. Entonces, crecimiento de 6 kilos por día son en 100 días 610 kilos de materia seca, lo que asumimos que pueda crecer el campo, que pueda aportar. La utilización de este crecimiento de pasto, 65% le ponemos, porque vamos a estar comiendo ese crecimiento, ¿tá? Con un muy bajo stock, y ahora vamos a hablar del stock de pasto. El disponible por hectárea para estos 100 días de invierno sería entonces 397 kilos, o sea, 610 por el 65%, tendríamos 400 kilos para comernos por ese ternero. Y la categoría sería una ternera de 160 kilos de peso vivo. Entonces, acá lo que queremos mostrar es, bueno, si yo me descargué, si yo bajé la carga y yo tengo una ternera por hectárea, ¿tá? Para esa comida, ese animal, ¿tá? 400 kilos dividido 100 días, que es el invierno, me va a comer 4 kilos de materia seca por día. Y esa ganancia teórica debía andar en 150 gramos, con lo cual al fin del invierno podía tener 175 kilos. ¿Tá? Ahora, si yo no me descargué y yo tengo 12 terneras por hectárea en vez de una, ahí yo lo que le voy a poder dar son 2 kilos de materia seca. Y esto ya drásticamente me pasa de ganar 150 gramos a perder 290 gramos. ¿Tá? Al fin del invierno tiene 130 kilos, acá puse si llega, porque un animal perdiendo esa cantidad ese peso que bastante, bueno, puede estar expuesto a enfermedades, cosas que no llegue al fin del invierno. Y si le diera entonces, para lograr el mantenimiento de peso, tendría que darle 1,4 kilos de frechillo de arroz, que son $39 para poder lograr mantener peso esa ternera. Entonces, me faltaba esto. Necesidad de suplemento para igualar la carga baja, perdón, no es para mantener peso, es para lograr igualar esto, los 150 gramos. ¿Tá? Precisaría darle 1,4 kilos de frechillos de arroz, que son $39, ¿tá? Por ternera. En realidad en la hectárea serían como $80, ¿no? O sea que eso sería lo que podía esperar, y la diferencia entre aplicar, decir, bueno, yo suplemento, pero además tomé la decisión de bajar carga, porque después lo vamos a ver, pero suplementar sin una base forrajera es realmente caro, y todos los procesos son bastante más complicados de llevar adelante productivamente y en parte económica. Ahora la pregunta es, ¿este desempeño animal teórico es posible de conseguir? Estoy hablando de esto, ¿no? Porque capaz que, bueno, la esperanza es esta, es decir, bueno, si el invierno crece algo, yo puedo entonces mantener una ternera. La realidad es que es necesario lograr una altura mínima de pasto de 3 o 4 centímetros para que el animal pueda cosechar este crecimiento invernal. ¿Verdad, Martín? Entonces, yo parto de cero. Bueno, difícilmente
pueda lograr, por lo menos antes de un mes o un mes y medio, que se acumule el forraje suficiente para poder que ese animal pueda pellizcar, ¿tá? Si se parte de 1 centímetro es necesario acumular un mínimo para que se pueda pellizcar aunque sea un ternero. Y esta acumulación será posible y efectiva si el potrero está vacío o con muy baja carga. Entonces, bueno, si yo bajé la carga nuevamente, puedo mantener los animales en otro lado y cerrar en un potrero para acumular aunque sea eso mínimamente, bueno, puede ser. Pero si está realmente pelado, ellos no van a alcanzar ese crecimiento, aunque la cantidad de pasto fuera suficiente para eso, difícilmente lo logren alcanzar. Entonces, bueno, una opción podría ser comenzar con una suplementación de algo así como 1,65 kilos por día para asegurar alrededor de un mes, 30, 45 días, darle ese suplemento para dejar un potrero vacío que acumule un poquito de pasto y luego sí entrar a comerse ese crecimiento y lograr mantener o ganar esos 150 gramos que mostrábamos hoy. Bien, por último, como todo, siempre hay alternativas y bueno, a veces los productores con razón o a veces con no tanta razón tienen realmente, realmente no se sienten cómodos con descapitalizarse o le parece que descapitalizarse, vender ganado. No siempre es así, creo yo, pero bueno, también es cierto que, como decía, hay condiciones de, bueno, yo tengo genética de hace años, no voy a vender ganado, económicamente no puedo conseguir suplemento, bueno, ¿qué pasa si no hacemos nada y no suplementamos? Acá el supuesto es, bueno, un predio criador de 500 hectáreas, se considera el periodo de 1 de octubre del año pasado, cuando empezó a aparecer la sequía, hasta el 1 de octubre del 23, que todos esperemos que se termine y que la cosa esté bien. No se incrementan las tasas de mortalidad en el ejercicio, ni se reducen los indicadores reproductivos, simplemente se reduce un 10% del peso vivo en el stock. Entonces, el stock que yo tendría de toros, vaca cría, etcétera, es este. Al 1 de octubre del 2022, estos son los pesos, ¿tá? Que en el caso de un año normal hubiera tenido al cierre del ejercicio los mismos pesos, pero en caso de este año yo voy a perder 10% del peso. Y en lo que son las ventas del año, ¿tá? Que yo hubiera tenido, estas serían las ventas, debería haber tenido estos pesos de venta para cada categoría, pero tengo estos, digamos que es el peso de la niña, con 10% menos de peso en estos animales. Entonces, pérdida por reducción del valor de inventario, que en realidad es ficto, ¿no? Son $25.000 solamente en un predio por perder un 10% del peso vivo, que son $51 por hectárea. Pérdidas por reducción del ingreso por venta real, o sea, esto es plata que no me entra en el bolsillo porque de menos, porque los animales son más livianos, $9.370, que son $19 por hectárea. Queda un total de pérdida de $35.000 y $70 por hectárea. Bien. Y como fueron muchas cosas, vamos a hacer reflexiones, en definitiva un poco un resumen también de lo que hemos visto, ¿no? Las cargas seguras para campos naturales de basalto oscilan entre 0,5 y 0,8 unidades ganaderas por hectárea, eso lo dice el IPA en el 2011, una publicación. Y estas cargas, como les decía hoy, aseguran una alta productividad, porque esa es la realidad. Usted no piense que tienen pocos animales y por lo tanto se produce. Tener pocos animales, podemos producir mucho con pocos animales y seguramente vamos a producir más que si nos pasamos mucho de esta carga. Y a la vez permite minimizar el impacto de las crisis forrajeras. Esto también es fundamental. Además del impacto productivo y económico de afrontar estas crisis con altas cargas, tenemos la responsabilidad con el bienestar de los animales a quienes exponemos condiciones de hambre y mortandad. Esto capaz que no lo pensaban escuchar, pero es una realidad. Nosotros estamos en una actividad productiva que tiene animales que sienten y que son seres vivos y tenemos también que saber que las decisiones pueden afectar realmente hasta la muerte de los animales, ¿no? La precisión actual de los pronósticos climáticos permite tomar medidas con mayor antelación. Yo creo que hoy quedó claro que esta primavera que viene probablemente sea buena, y siempre hay que decir probablemente, pero las probabilidades hay que considerarlas y si son de que haya un evento niño de 70-80%, como decía Adrián, son realmente bastante ciertas. Y había que tomar
alguna medida que no implica llenar el campo a 2 unidades ganaderas, pero sí es una decisión, es una información importante para tomar decisiones. La coyuntura general de la ganadería es de buenos precios, y bueno, acá digo recordar 88, 89, donde Artigas, que siempre es el que más ha sufrido estas cuestiones, estas sequías. Yo me acuerdo que el ganado se vendían vacas que se pagaban para el sur, las que llegaban vivas, ¿no? Y valían $50, no sé, 40, 15. Es una cosa que nunca más se vio, por suerte, y a veces uno dice, bueno, no estamos sacando lo que yo esperaría, pero estamos tan lejos de eso que a veces hay que pensarlo bien. Determinando que aún en momentos contracíclicos no se han dado situaciones de liquidación, o sea, incluso ha habido sequías y crisis como esta pasada en todo el país y los precios realmente se han mantenido. Eso es algo muy favorable y que tenemos que valorar en su medida, ¿no? Ante pronósticos niña, tener en cuenta que el pasto de primavera, más escaso que lo normal, ¿tá?, y previo a una sequía de verano, debe ser muy valorado. O sea, si viene una sequía, ese pasto de primavera, que yo normalmente lo aprovecho para comérmelo todo, porque es mucho y me va a superar y se va a acumular para el verano, en este caso no es así y probablemente esa primavera no va a tener el verano para acumularse ese el verano, por lo tanto, ante condiciones de dotaciones relativamente altas y a diferencia de años normales, donde esperamos meter muchos kilos, la venta animal en momentos de altos precios como son estos, riesgo inminente y necesidad de reservar un recurso forrajero escaso, como el pasto primavera, es una buena alternativa. La venta de animales, más allá de su resultado como negocio, que yo le mostré, algunos son favorables, otros son más negativos, pero es la estrategia que determina un beneficio directo para los animales que quedan en el predio, ¿verdad? A diferencia de suplementación, cuyo impacto es en general solamente aplicable a la categoría que se suplementa. Ante situaciones críticas como la que se vive, muchas veces es necesario aplicar varias medidas. La reducción de la carga permite acumular algo de pasto en el otoño y poder afrontar el mantenimiento de algunas categorías suplementando otras. Lo que le decía de acumular estrategias para reducir el costo de la suplementación y mejorar el desempeño de todas mis opciones. Es muy recomendable desde el punto de vista económico contar con una mínima base forrajera para complementar la suplementación. De otra manera, esta se vuelve mucho más costosa, nuevamente lo que estamos hablando. Finalmente, bueno, todas las crisis dejan secuelas, ventas no planificadas, gasto en suplementos, etcétera, pero no hacer nada en general no es una buena opción. Y por último, un otoño benigno como el que creo que tuvimos, capaz que es variable en algunos lugares, pero creo que fue bastante benigno, por lo menos en heladas sí, algunos más lluvia menos. Probablemente el invierno también sea benigno, muy buena producción de verdeos y mejoramientos en los que los tienen, permite ser optimistas para quienes han tomado algunas medidas como ajuste de carga y o siembra de pasturas, en el sentido de que esa gente, bueno, quizá pueda tener alguna opción bastante positiva de solución en el corto plazo. Y acá me faltó decir la perspectiva de tener una primavera, un evento niño hacia adelante, ¿no? Porque tampoco sería esto igual si tuviéramos con pronóstico de más sequía. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias y quedamos para las preguntas.